¿Qué tal, amigas? El día de hoy vamos a revisar la quinta parte del Salmo 23 que dice: Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. En este momento del Salmo, el pastor ya atravesó diferentes sombras de valle de muerte, ya confortó a las ovejas y ahora las ha llevado a pastar, a degustar un rico alimento, y es lo que vamos a revisar el día de hoy. Bueno, yo me imagino a las ovejas torpes, descarriadas, indefensas, metiéndose en líos, y el pastor ahí siempre cuidándolas. Y quiero comenzar con una pregunta para ustedes. ¿Alguna vez has sentido que Dios te da un favor inmerecido, un regalo que sentías que no merecías? Esto en la Biblia se conoce como gracia. Y quiero hacer la analogía de la gracia con lo que vamos a ver hoy del Salmo 23. Entonces, como primer punto, cuando la gracia ocurre, hay protección. Dice el versículo: unges mi cabeza con aceite. El aceite en el antiguo Israel servía de 3 propósitos: repeler insectos, evitar conflictos con otros animales y curar heridas. Curaba las heridas de la oveja porque cuando pasaba contra los árboles o así podría lacerarse su piel con las ramas. Entonces servía como alivio. También repelía insectos. ¿Por qué? Porque diferentes insectos podían molestar a la oveja, principalmente mosquitos. Entonces ella, al no poder ahuyentarlos, los mosquitos se metían en su nariz, anidaban ahí sus huevecillos y generaban unas molestias importantes para la oveja, que en ocasiones la oveja tenía que estrellarse contra los árboles para tratar de aliviar su dolor que le producía las larvas. Asimismo, también servía para protección de la oveja. ¿Por qué? Porque al ponerle el aceite en la nariz, esto evitaba que serpientes llegaran y mordieran a la oveja. También el pastor tenía que poner el aceite en los orificios de la tierra por donde salían las serpientes para evitar que alguna mordedura de la serpiente fuera letal para las ovejas. Entonces, como vemos, las ovejas se lastimaban de tantas formas, al igual que tú y yo. A veces nosotros nos lastimamos también muy fácil. A veces producto de malas decisiones, errores que cometimos en el pasado. A veces también nos lastimamos con traiciones o injusticias de la vida. Pero también a veces nos lastimamos por nuestro propio mal carácter, porque a veces nos herimos, y no solo a nosotras, sino a los que nos rodean. Entonces, al igual que las ovejas, nosotros necesitamos a veces esa protección. Pero también tenemos un pastor. En Juan 10:10 dice la Biblia, es Jesús hablando de él mismo. Él dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y me encanta este versículo porque Jesús mismo dice: yo estoy por ustedes. Yo quiero ser su pastor e incluso dar mi vida por ustedes. Yo quiero protegerlas. Entonces vemos que cuando la gracia ocurre, el regalo inmerecido de Dios ocurre, Él se vuelve nuestro protector. Como segundo punto, cuando la gracia ocurre, hay misericordia. Misericordia es una virtud, es una palabra de latín que habla de una virtud de amor a la miseria. Dice el versículo del Salmo 23: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Es decir, que el pastor pone para la oveja un rico manjar. Y sin importar lo que haya hecho la oveja, lo mal portada que haya sido, lo descarriada, el pastor provee un rico alimento para ellas. Y de igual forma Dios es con nosotras. A veces Dios está ahí queriéndote dar segundas oportunidades, queriendo que te sientes a su mesa. Y las que no nos sentimos dignas somos nosotras. A veces sentimos que le hemos fallado tanto a Dios, nos sentimos avergonzadas, y eso nos impide acercarnos a Él, sentarnos a la mesa con Él. Pero déjame decirte que Dios siempre está ahí para nosotras. Dios siempre se caracteriza por un amor y un perdón que no tienen límites. Lo voy a poner con un ejemplo. La Biblia dice que Pedro, uno de los apóstoles de Jesús, negó al Señor Jesús en 3 ocasiones. Esto fue antes de que Jesús fuera muerto, fuera crucificado. Dice la Biblia que cuando el gallo cantó por segunda vez, Pedro cayó en cuenta de lo que había hecho y se sintió tan mal por haberle fallado. Le falló a su maestro, a su amigo, a esa persona que tanto apreciaba, con la que había caminado por tantos años aprendiendo de él.
Pero, al igual que Pedro, pues nosotros también le hemos fallado. La historia que no es tan conocida es en Juan 21, donde vemos al Maestro, a Jesús, que ya había resucitado y se aparece a sus discípulos en el mar de Tiberias. Estaban estaban en un camino cerca del mar y vemos a Jesús cocinando para sus discípulos. Les invita a comer un rico pescado. Entre ellos estaba Pedro. Y me encanta este pasaje también porque me imagino que Jesús sabía perfectamente que Pedro le había negado. Sabía perfectamente el corazón de Pedro y cómo se sentía él, que había defraudado su amistad. Pero Dios, que lo sabe todo, Jesús, sabiéndolo todo, aún así decide invitarlo a comer sin importar lo que hubiera pasado. Y así es Dios con nosotros. Aunque tú no te sientas digna, no hay pecado más grande que Dios no pueda perdonar. No hay pecado que pueda hacer que Dios te ame menos. Eso se llama misericordia, amor no merecido, segundas oportunidades. Dice un pasaje en Apocalipsis 3:20, «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». Jesús está ahí, queriendo sentarse a la mesa contigo, pero Él espera que tú solita le abras la puerta y lo invites a pasar. Y como tercer punto, cuando la gracia ocurre, hay bendición. Dice el versículo del Salmo 23:5, «Mi copa está rebosando». Y la copa llena, en los relatos bíblicos, hacía referencia a que el anfitrión se seguía sintiendo cómodo con la visita de sus invitados. Mientras la copa estuviera llena, que significaba que todos eran todavía bienvenidos, que el anfitrión estaba contento de que todos estuvieran ahí. Entonces, esta copa rebosante a mí me habla de bendición, de que Dios está por nosotras, pero siempre con una vastedad y una bendición que excede a veces a lo que nosotras siquiera imaginamos. La Biblia en diferentes pasajes habla de versículos donde habla de un gozo inexplicable, de una esperanza que sobrepasa todo, una paz que sobrepasa entendimiento siquiera. Entonces, en muchos pasajes la Biblia habla de virtudes exageradas, y es que así es Dios. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dice eso Proverbios 10:22. Por eso, hermanas, cuando la bendición de Dios llega a nuestra vida, es vasta, es abundante, no es pequeña. Dios se caracteriza por ser, dar bendición en plenitud. Entonces, cuando la gracia ocurre, hay protección, hay misericordia y hay bendición. Hermana, si tú ya conoces del Señor, ya le entregaste tu vida y conociste este regalo de gracia no merecido desde hace tiempo, tienes una relación personal con Dios y desde algún momento de tu vida caminas ahora con Él, experimenta el verdadero regalo no merecido, la protección de Dios en todas las áreas de tu vida. Experimenta su misericordia, su perdón. Si en algún momento has pecado o a lo mejor hoy por hoy tienes algún pecado no confesado que está estorbando tu relación con Él, es momento de pedir perdón. Dios es amplio en perdonar. Y también, si no has experimentado la bendición de Dios que enriquece su plenitud completa en tu vida, es momento de hacerlo. Nosotros fuimos creadas por Él y solo en el centro de su voluntad vamos a experimentar su bendición completa y podremos ser de bendición a otros. Asimismo, si tu amiga no sabes de qué hablo, nunca has tenido un encuentro personal con Jesús en tu vida, hoy es el tiempo para hacerlo. Te lo platico lo que dice la Biblia sobre eso. La Biblia dice que todos somos pecadores. Todas las personas en el mundo por lo menos le hemos fallado en una ocasión a Dios. Y también la Biblia dice que el pecado es causa de muerte. Dice, la paga del pecado es muerte. O sea que deberíamos de todos ir a la condenación eterna porque le hemos fallado a Dios de alguna u otra manera. Pero Dios, que es justo y que cumple lo que dice, también es amoroso. Y en medio de esto creó un plan para que tú y yo no vayamos a la condenación a la que deberíamos ir. Dios manda a su Hijo Jesús en sacrificio por nosotros. Jesús vino a esta tierra hace más de 2000 años, siendo el Hijo de Dios. Y aquí en la tierra
Bueno, él afirmó ser Dios. La opinión pública de la sociedad de su tiempo se volcó en su contra por esta afirmación que hizo de ser Dios y lo crucificaron. El Señor Jesús murió de una muerte muy dolorosa, muy cruenta, que nadie quisiera experimentar. Pero déjame decirte que no fueron los clavos lo que sostuvieron a Jesús en esa cruz, fue su amor por ti y por mí, porque Él sabía que era el medio para el cual nosotros fuéramos aceptados por Dios. La Biblia dice que si nosotros nos arrepentimos de lo que hemos hecho y ponemos nuestra confianza en ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz, seremos limpios de toda maldad. Es decir, en vez de ir a la condenación, a través del sacrificio que hizo Cristo, podremos ir a la gloria eterna con Dios cuando dejemos de existir en esta tierra. Entonces, solo tienes que hacer una oración y decirle a Dios que crees en ese sacrificio que hizo en la cruz el Señor Jesús y que estás arrepentido por lo mal que has hecho. Y créeme que Dios te va a oír. Si tú nos estás escuchando y esto es claro para ti y deseas hacerlo, hazlo en la intimidad de tu alcoba o donde estés y créeme que Dios te va a escuchar. Y si tienes dudas o quieres que nosotros las aclaremos, puedes escribirnos a este canal y con gusto estaremos para ustedes. El objetivo es que todos tomáramos esta decisión. Esta decisión es la más importante de la vida de todo ser humano. Nuestros corazones no encuentran descanso hasta que lo encuentran en el Señor Jesús, porque Él nos creó. Nadie mejor que Él tiene ese propósito para nuestra vida. No lo vas a encontrar en otras cosas. Entonces, amiga y hermana, experimentemos la gracia de Dios, ese regalo no merecido del Señor. Créeme que cuando lo hagas, tu vida va a cambiar. No importa lo que hayas hecho hasta este momento, tu vida puede ser diferente a partir de hoy, con este regalo no merecido del Señor. No quiere decir que no haya costado, por supuesto que costó la sangre del Señor Jesús. Y con nada, con nuestros mejores actos o ni siquiera con dinero lo podríamos pagar. Es un regalo, pero hay que aceptarlo. Dios es un caballero y jamás va a forzar a nadie. Es una decisión voluntaria. Si tú el día de hoy quieres hacerlo, estamos aquí para ti, para ayudarte a tomar esa decisión. Y si tu amiga ya lo has hecho en el pasado, pues experimentemos la plenitud de Cristo. Espero que este pequeño estudio haya sido de bendición para ti y nos vemos.